Muy buenos días, apreciado hermano. Es un gozo para mí traerles una nueva palabra de consuelo. Y nuestra palabra de consuelo para hoy la encontramos en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Allí el apóstol Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En este pasaje el apóstol Pablo estimula a sus lectores para que miren a las tribulaciones no como un enemigo, sino como una ocasión para crecer en aquellas virtudes cristianas que Dios desea formar y fortalecer en los creyentes. El apóstol Pablo aquí nos manda a gloriarnos, es decir, a gozarnos. Pero presten atención, no a pesar de las tribulaciones, sino en medio de las tribulaciones. Y es que el apóstol Pablo era realista y él sabía que la vida cristiana no es un camino de rosas, pero el apóstol Pablo también sabía, y esto por experiencia propia, que aún las espinas pueden traer buenos resultados en la vida del creyente. Ahora dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Podríamos preguntarnos, pero ¿cómo es posible gloriarse en medio de las tribulaciones? ¿Cómo es posible regocijarnos en medio del sufrimiento? ¿Y cómo puede el sufrimiento, que probablemente aquí se refiere a esas aflicciones que vienen a nuestras vidas por causa del Evangelio y de Cristo, cómo puede el sufrimiento ser considerado una bendición de tal manera que me gloríe o me goce en él? Bueno, el apóstol Pablo a continuación nos da algunas razones para demostrar cuán útiles son las tribulaciones para el cristiano. Primero, dice Pablo, porque la tribulación produce paciencia, es decir, constancia. Constancia en permanecer bajo el peso de la aflicción, constancia en permanecer bajo el peso de las aflicciones y de las adversidades, que así como el acero se endurece y templa por medio del fuego, el carácter del cristiano se robustece y se templa a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Y por esa razón dice Pablo que las tribulaciones son razón de gozo, son razón de alegría, de gloriarnos delante de Dios a causa de que ellas producen paciencia. Las aflicciones nos hacen un bien mayor por medio de la paciencia que el daño que las aflicciones mismas quieren producir en nuestras dudas. Aquí el apóstol Pablo nos deja ver que la tribulación por sí misma produce impaciencia, pero cuando ella en el cristiano está siendo bañada por la gracia santificante de nuestro Dios, entonces el resultado es un buen fruto, la paciencia. Y segundo, el apóstol Pablo nos dice que la paciencia es como ese crisol de la virtud que aquilata el carácter del cristiano. Que esta paciencia es como la experiencia en las guerras, la cual hace que el soldado, sea lleno de gallardía e inteligencia en medio de la feroz guerra. Que la paciencia es como el fuego que se usa para purificar el oro y la plata. Por lo tanto, mi hermano, la resistencia perseverante de los hijos de Dios los purifica.
Es decir, el cristiano obtiene un carácter probado y aprobado cuando ha superado la prueba, cuando ha superado la tribulación con paciencia. Y tercero, porque el apóstol Pablo dice que el carácter probado o aprobado produce esperanza. El apóstol Pablo empezó gloriándose en la esperanza y termina esta sección hablando de la esperanza. Y esto lo que nos enseña es que el gloriarse en las tribulaciones no es algo disociado del gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse en las tribulaciones es algo subordinado. Es decir, nos gloriamos en las tribulaciones porque ellas mismas tienen un enfoque escatológico. Es decir, porque la tribulación que nos lleva a la paciencia sirve a los intereses de la esperanza escatológica, la esperanza cristiana. Además, mis hermanos, la esperanza es el resultado del carácter probado por la paciencia en medio de las pruebas y recibe la aprobación de Dios. Y ser consciente de la aprobación de nuestro Dios evidentemente trae consuelo a nuestras vidas. Y cuarto, dice Pablo, porque la esperanza que produce la prueba no avergüenza. No avergüenza, dice Pablo, es decir, no nos deja confundidos, no nos deja decepcionados, como lo hacen las ilusiones perdidas, que se basan en una fundamentación no lo suficientemente sólida. Pero la esperanza del creyente tiene una base muy sólida en la cual descansar, y el apóstol Pablo concluye diciendo cuál es esa base en la última parte del versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esperanza que no se basa en ilusiones, sino que es una esperanza que se aferra en la poderosa salvación que nos ha dado Dios por medio de Cristo, de manera que el creyente, así probado y aprobado, todos los días de su vida acude al trono de la gracia donde está Jesús sentado, dispuesto a escucharle, a interceder por él delante de la diestra de Dios. Apreciado hermano, este pasaje guarda estrecha relación con 2 Corintios 12:9, donde Pablo dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amado hermano, la tribulación trae perseverancia, constancia, paciencia, un carácter aprobado y trae esperanza férrea. Hermanos, siendo esto las consecuencias de la tribulación, entonces oremos a Dios para que nos lleve a crecer en perseverancia, en paciencia, en esperanza. Mi hermano, que tengas un buen día y que Dios te bendiga.